¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hemos estado inmersos en diferentes temáticas que se arrojan por la dinámica diaria en materia informativa, pero hay un tema que vale la pena destacarlo y profundizarlo por todos los intereses que hay a su alrededor, por la imagen que propaga y porque viene a confirmar el gran negocio que hay detrás de esta filantropía neoliberal. Es un trabajo sumamente recomendable que yo les sugiero, les pido que le echen un ojo, por supuesto, les recomiendo, en la página de Contralínea, contralínea.com.mx, así como también en sus diferentes plataformas digitales, que se titula Fundación Teletón especuló con 1.876 millones de pesos en el 2023. ¿Qué le parece? Es un trabajo, por supuesto, de mi querida y admirada Nancy Flores, con la cual voy a tener el honor de platicar en este momento. Nancy, como siempre, un verdadero placer recibirte aquí en esta comunidad y que nos permitas aprender de ti. ¿Cómo estás, querida Nancy? Muy bien, Jesús, muchas gracias por la oportunidad de hablar contigo, con tu audiencia. Y no, hombre, o sea, al contrario, gracias a ti. No, hombre, siempre honrados, querida. Oye, a ver, platícanos. El Teletón, manejo extraño de recursos, especulación, desvío. ¿Cuál es la historia que hay detrás de este evento que se ha convertido en algo simbólico para las empresas de medios de comunicación tradicionales y que en muchas ocasiones les sirve hasta para lavarse la cara? Sí, fíjate que nosotros revisamos su informe financiero, un informe que tiene por ley que entregar año con año esta fundación y todas las asociaciones civiles y fundaciones que se dedican a deducir impuestos, es decir, a captar fondos que debieron de haber acabado en el erario nacional por la vía de los impuestos. Entonces, año con año tienen que entregar esta información financiera al Servicio de Administración Tributaria para, pues, que se verifique que realmente están contribuyendo en asistencia social. De eso se trata estos informes de transparencia. Y lo que nosotros encontramos en el más reciente informe, que es el de 2023, el de 2024 estará disponible hasta mayo, después de mayo próximo, a principios de junio. Pues es justamente esto, o sea que destinó más de 1.800 millones a la especulación financiera. Y esto no es cualquier cosa, Jesús, porque hay que recordar que todos los diciembre se realiza pues este evento, ¿no? Van artistas de la propia Televisa, pero también de otros lugares y pues evidentemente también tienen una labor altruista. Dan servicio a más de 35.000 menores de edad que tienen en su mayoría capacidades diferentes y también algunos con autismo y algunos con cáncer. Más allá de esa labor, a mí lo que me llamó la atención de este informe financiero es que tengan un guardadito de miles de millones de pesos y en este caso que ese guardadito, en vez de destinarlo a esta labor de atención a más niños con estas necesidades, se lo hayan no solo embolsado, sino además lo hayan metido al mercado de la especulación. Estamos hablando que destinó 1.542 millones en inversiones en instrumentos financieros, 179 millones en fondos de inversión en renta fija, 124 millones en fondos de inversión dolarizados y 29 millones en 29 millones 198 mil pesos en inversión de dólares americanos. Además, reporta otros 48 millones que destinó a acciones sin especificar de qué tipo, cuando su función es estrictamente altruista, es decir, ellos para captar pues estos impuestos a través de donativos, lo que dicen es que van ellos a fortalecer el sistema sanitario en el área de atención a estas personas que necesitan, sobre todo porque los centros Teletón, la mayoría de ellos se dedica pues a las terapias físicas y también de carácter mental. Entonces, me llama mucho la atención porque en este diciembre de 2024,
Ellos captaron 420 millones de pesos de las personas que decidieron donar y también de las propias empresas. Y como tú dices, o sea, hay una parte que siempre indican como que ellos son los buenos, ellos son los altruistas. Lo que no te dicen es que es un dinero que debió de haber entrado a la hacienda pública y que debería de ser el sistema sanitario público el que lo gastara. Y tampoco te dicen, porque ellos se ufanan de ser una fundación sin fines de lucro, que en realidad sí hay un lucro. Porque ¿para qué metes al mercado financiero? ¿Para qué metes a la especulación financiera tanto dinero si no es para lucrar con él? Y te decía yo, tienen en estos reportes que entregan, dan a conocer que en ese año 2023 atendieron a 34.500 personas beneficiarias, pero aquí es donde viene el contraste. Para atender a estas 34.500 personas, se destinaron 1.243 millones de pesos, es decir, metieron más dinero a la especulación financiera de lo que gastaron en la atención de estas 34.500 personas. Y aquí hay muchas trampas también, Jesús, que tienen que ver con el hecho de que no explican los montos, o sea, cómo se explica ese monto de 1.200 millones en la atención de las personas. Eso no lo podemos saber porque como es una institución privada, esto también tiene que quedar muy claro, pues no licitan los contratos los pueden asignar a amigos, se asignan salarios millonarios, en fin, o sea, es que es toda una serie de situaciones que nos hablan que no necesariamente están destinando todos los recursos, y esto ya está comprobado, a la atención de menores con capacidades diferentes, con cáncer y con autismo. Y Nancy, y muchas veces que estas asociaciones civiles reciben el dinero, como bien señalas, el dinero público. Particularmente que fue en el sexenio de Peña Nieto, en donde se dio bastante a estas asociaciones. En el sexenio de Peña Nieto, lo que encontramos también como parte de esta investigación es que no solo se les permite pues capturar estos recursos a través de donativos, que son, como ya dijimos, pues un recurso público al final del día, porque es dinero que ya no entró a la hacienda pública porque se deduce de impuestos. Pues eso se debió de haber cobrado. Si hay un empresario que dice yo dono 3 millones de pesos al Teletón, son 3 millones de pesos que ya no le paga el fisco. O sea, para que tengamos una idea. Y aquí el tema es que además de todos los permisos que tenían las asociaciones civiles, que eran bastantes y con el gobierno de López Obrador se fueron restringiendo o se hizo la vigilancia un poco más estricta, eh, le donaban dinero. O sea, lo que encontramos es que la CFE y Petróleos Mexicanos hacían donativos millonarios también al Teletón. Y no hay que olvidar que desde el propio gobierno se hacía campaña, y eso fue a lo largo de los sexenios, incluso en el propio sexenio de López Obrador, se hizo campaña a favor del Teletón para que la gente fuera a donar desde 10 pesos hasta lo que quisieras. Creo que incluso menos se podía donar en las alcancías estas que obligan a las propias personas que son beneficiarias del servicio a salir con estas alcancías para llegar a su meta, que son siempre pues varios millones de pesos o decenas o centenas de millones de pesos. Como te decía, en 2024 fueron más de 400 millones de pesos. Y el punto, Jesús, no solo tiene que ver con que especulen con este dinero, sino también la forma en cómo se han ganado este terreno. Y aquí lo que me llama la atención, y para efectos de esta investigación, estuve revisando cómo se dio aquella relación entre el Teletón y el presidente López Obrador en su momento, en 2019, porque si tú te acuerdas, desde diciembre de 2018 que él asume la presidencia, siempre habló de romper con estas inercias, sobre todo que estaban relacionadas con asociaciones civiles, con organizaciones gremiales, con fundaciones, de que ya no se les iba a entregar el dinero a ellos, sino que ahora el dinero iba a ir directo a las familias en el caso de apoyos sociales, por ejemplo, para el campo y así.
Y esta asociación civil, pues fue la única que pudo sortear incluso esa narrativa y no solo sortearla, sino hacerse todavía de este negocio. Y llama la atención porque en 2019, entre mediados de 2019 y diciembre de ese año, el propio Fernando Landeros, que estaba al frente de esta asociación civil, muy amigo de Claudia X González Guajardo, pues empezó a dialogar con el presidente López Obrador y lo que hizo de forma muy astuta fue decirle, pues tu plan, sabemos que tu plan sanitario incluye, y esto se puede observar en las entrevistas periodísticas que ha concedido, sabemos que tu plan es, pues, fortalecer el sistema sanitario y entre eso, pues tienes pensado hacer centros de rehabilitación, sobre todo para infantes. Mira, nosotros ya tenemos los centros de rehabilitación, ¿por qué no les entregas tú un apoyo a las familias directamente y nosotros ampliamos los horarios? Entonces ya no tienes que esperar todo el sexenio para hacer esta infraestructura, sino de inmediato, pues aprovechar la infraestructura que ya tiene el Teletón. Y el presidente López Obrador, pues ahí se engancha. Me parece a mí que es un error lo que aconteció porque hay un plan muy importante, Jesús, que conocemos todos y todas, que primero era con el INSABI y ahora es con el IMSS Bienestar. Y esta área de la rehabilitación para niñas y niños se salió, se sacó, y entonces el Teletón es el único que da este servicio. Y ahora ya en consonancia con el gobierno. Y por eso también esta pregunta que le hacía yo a la presidenta Sheinbaum el 6 de diciembre pasado, justamente del donativo de 900 millones de pesos a favor del Teletón. Ella explicó que era como venía haciendo en el sexenio del presidente López Obrador, un apoyo directo a las familias, no es directo al Teletón, no lo administra el Teletón, sino las familias con ese recurso pagan el Teletón. El problema es que el sistema sanitario no tiene esa infraestructura y quién sabe si algún día se vuelva a tener como pues un plan para que esto sea del Estado y estas sean instituciones públicas y sobre todo instalaciones públicas donde el dinero pues no se vaya a estos mecanismos como la especulación financiera. Que en parte nos habla precisamente de este poder que llegan a alcanzar esas asociaciones y los nombres que están detrás de, de las mismas, que como tú bien señalas y yo coincido plenamente contigo, mi querida Nancy, no es algo que se tenga que presentar, no es algo que se tenga que llevar a cabo, porque de una u otra manera estás afectando al sector público y planes de desarrollo y solución a los problemas que actualmente tenemos en esa materia, y más como cuando trabajos excelsos como el tuyo, pues demuestran cómo operan precisamente el dinero, cómo manejan sus propios dineros, y dentro de ese grupo de personajes que están en el Teletón, digo, Azcárraga está acusado de corrupción, está acusado de sobornar a otras empresas para conseguir lo que quiere. Sí, fíjate, y justo también llamaba la atención esa reunión con la presidenta Sheinbaum porque sí asistió Emilio Azcárraga Llán, presidente de la Fundación Teletón y pues también quien está al frente de Televisa, pero que se ha tenido que separar por estas investigaciones, como bien recuerdas, Jesús, de Estados Unidos, de las autoridades estadounidenses por un presunto caso de sobornos a la FIFA. Pero no es el único caso cuestionable, es que ahí en el Teletón están pues todos los que también de alguna manera financian la guerra sucia mediática contra la Cuarta Transformación. Es decir, por una parte están golpeteando y golpeteando todas las acciones de gobierno, pero por otra mantienen sus negocios prácticamente intactos. Está, por ejemplo, y nada más para mencionarlos súper rápido, el dueño de Cinépolis, ¿no? Que todos sabemos es eh, digamos, es uno de los opositores, financiadores de las campañas en contra de la presidenta. Está el propio Francisco Ili Ortiz, está Olegario Vázquez Aldir, en fin, como tú decías, o sea, todos los que tienen que ver con esas corporaciones mediáticas, con todos sus intereses ahí metidos y pues están en un afán, como también mencionabas, de lavarse la cara, o sea, como de, pues también hacemos cosas buenas, ¿no? Pues habría que ver en el fondo si son tan buenas, porque como te dije y está demostrado con documentos que publicamos en Contralínea, pues
metieron mucho más dinero a la especulación financiera que a la atención de niñas y niños con capacidades diferentes, autismo y cáncer. Y esto lo que nos revela en el fondo es que su altruismo llega hasta cierto punto, pero su necesidad y su interés de mover dineros, de lucrar con todo esto, pues también está presente, y también nos lleva a entender que pues ellos podrían haber construido otro Teletón con ese dinero. Estamos hablando de 1.800 millones de pesos. Pudieron haber ampliado sus horarios de atención. eh, en fin, pudieron realmente hacer labores altruistas en vez de meterlo al mercado financiero, que tampoco está del todo claro exactamente qué estuvieron financiando. Eso tampoco está claro, porque lo mismo pueden ser acciones legítimas que acciones ilegítimas dentro de los mismos mercados financieros. Y porque esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuánta transparencia hay en el manejo de este dinero? O sea, ¿cuánto sabemos realmente que lo hayan hecho y que si fue, a final de cuentas, destinado de alguna u otra forma para las actividades principales que tendrían que ser las del Teletón? Sí, no, no podemos exactamente tener demasiado detalle, porque también estos informes de transparencia al SAT no llegan a mucha especificación, pero lo que sí podemos tener como evidencia es que para atender a 35.400 personas dentro de los centros Teletón se emplearon 1.200 millones de pesos, es decir, que los 1.800 millones de pesos hubieran podido atender a otro número similar, quizá menor, si además implica construir los centros, ¿no? Pero por lo menos a un número similar sí se pudo haber atendido con estos recursos. Y ese es el problema de dejar en manos de la iniciativa privada estos temas que son derechos humanos. La salud es un derecho humano y en el fondo ellos acaban precarizando esta circunstancia, pues porque al final también cobran cuotas de recuperación a las familias. Hay un apartado dentro de este mismo informe quedando, te dicen que obtuvieron este 2023 600 millones de pesos, no por donaciones, sino por cuotas de recuperación. Y eso lo único que nos revela es que a todas las familias les cobran algo, y por eso se necesitaba la beca del gobierno federal para las familias con estos niños con estas condiciones, para que se anotaran al Teletón. Entonces, lo que en el fondo, lo que te advierte es que cuando la iniciativa privada se hace cargo, siempre va a tener un costo adicional para las familias, porque ahí hay dinero público por la vía de la captura de los donativos, hay dinero público por la vía de de las becas para las familias, y eso no se refleja en la gratuidad del servicio, no se refleja en la cobertura amplia y total de los beneficiarios y beneficiarias, porque al final pues tienen un límite y hay una fila de espera. Y mucho menos se refleja en que las familias no les cueste, o que las instituciones estén donde realmente se requieren. Hay que recordar que en esta alianza que hizo el presidente López Obrador con el Fernando Landeros, sobre todo, pero en general con la cúpula del Teletón, pues hubo un momento en el que ellos negociaron dónde se iba a poner un CRIT, y deciden que sea en la montaña de Guerrero porque el presidente se los pidió. Pero bien podrían haberlo hecho de ellos de forma natural desde antes, ¿no? O sea, fue hasta que tuvieron esta alianza, porque si no se iban a morir. Claro, su negocio ya no iba a ser efectivo si en 2024 hubiéramos tenido ya los primeros centros inaugurados de rehabilitación del propio Estado mexicano. Ese es el problema de fondo, Jesús. Totalmente de acuerdo, me queda Nancy. Yo, como siempre, quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad, invitar, por supuesto, a la misma que le echen un ojo a este excelente trabajo, como todos los que realizas, querida Nancy, en Contralínea, que los sigan en cada una de sus plataformas, que cada día son más numerosas, que cada día son más grandes, para beneficio de lo que es el periodismo crítico e independiente. Mi querida Nancy Flores, de verdad, gracias por estar con nosotros y te reitero por permitirnos aprender de ti. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jesús. Gracias a tu audiencia. Nos vemos.